Es inconstitucional el acuerdo a través del cual se declaran como de seguridad nacional todas aquellas obras y proyectos de la 4T. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Les quiero dar la más cordial bienvenida a su canal de Abolaulex, Hablemos Legal, en donde estaremos analizando, discutiendo sobre temas legales de interés y de gran relevancia. Mi nombre es José Neptuno Martínez y bueno, el tema precisamente jurídico que quiero compartir con ustedes en este video es uno que está causando mucho revuelo en todos los medios de comunicación, bueno, y también dentro del ámbito legal y político. Es un tema que va a dar mucho de qué hablar durante las próximas semanas, posiblemente meses e incluso años. Y del tema que habremos de analizar y que habremos de platicar algunos puntos que van a resultar de gran interés es precisamente de este controversial acuerdo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación este pasado 22 de noviembre del 2021. Y bueno, nos referimos precisamente al acuerdo a través del cual se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que en él se indican con relación con los proyectos y obras de gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional, que fue este acuerdo emitido por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Es un acuerdo que, como ya les comenté, pues está causando mucha controversia y como lo dijimos en el título del video y al inicio precisamente del video, pues bueno, resulta en nuestra opinión ilegal e inconstitucional por algunos de los puntos que habremos de analizar en este video. Entonces, bueno, ya yéndonos al contenido de este acuerdo, que ojo, también esto es algo que se está cayendo en mucha confusión, incluso se le está dando una denominación que no es la que le corresponde, se refiere como si fuera un decreto, ¿no? Entonces, no, analizando el documento tal cual como se publicó en el Diario Oficial de la Federación, vemos que es un acuerdo. Ahorita vamos a explicar cuáles son las diferencias que resaltan entre lo que es un acuerdo y un decreto. Entonces, amigas y amigos, si les parece, vamos a proceder a analizar cuál es el contenido y alcances de este acuerdo emitido por el presidente de la República, que como ya se los comenté, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de noviembre del 2021. Dentro de este documento se establece que es declarar de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético. Ojo, estoy leyéndolo tal cual, de manera textual. Entonces no sé si aquí hubo un error en cuanto a su redacción o establecer comas para separar y referirse al tema energético. Bueno, se los vuelvo a leer. Dice vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético. Bueno, puede ser algún error de sintaxis o de redacción. Puertos, aeropuertos y aquellos que por su objeto, características, naturaleza, complejidad, magnitud, se consideren prioritarios y o estratégicos para el desarrollo nacional. Esa es la primera parte que se establece dentro de este acuerdo, dentro de este documento. Y bueno, se argumenta que ello obedece a que es de interés público y seguridad nacional a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y que se traducen en un beneficio colectivo de todos los mexicanos. Y que a fin de que la actual administración continúe con la ruta encaminada a impulsar y consolidar los proyectos que nos llevarán como nación a lograr el crecimiento económico y con ello lograr el bienestar social, es que resulta indispensable emitir el referido acuerdo. Vamos a empezar ahora a discutir un poco acerca de los alcances y a analizar lo que nos toca en este video, que es lo que les quiero exponer, ¿no? Hacerles ver las
aquellas ilegalidades que yo considero se cometen con este acuerdo. Obviamente, pues bueno, ya están muchos especialistas en derecho administrativo, en derecho constitucional, que tendrán, bueno, que abocarse a analizar y expresar un poco más su opinión con relación a estas ilegalidades e inconstitucionalidades. Yo, como les comento, pues son las que advierto en un primer término de un análisis que le di a este documento. Les digo, pueden variar las opiniones y bueno, pero será interesante. Por eso pues es sano y es bueno hacer este tipo de videos y de debates para abrir precisamente la opinión entre pues todos los especialistas de la materia y enriquecer más el diálogo. Con base en lo anterior, podemos decir que las intenciones del referido acuerdo en apariencia son buenas. Sin embargo, recordemos aquel viejo adagio que reza que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Les digo, coincidimos en que es prioritario la buena vigilancia y que el gobierno cuide sus proyectos de infraestructura, pero ello se debe de hacer dentro del marco legal, respetando leyes, instituciones, procedimientos, etcétera, que, como lo vamos a comentar, vemos que este acuerdo pretende socavar y violentar. El problema de la cuestionable legalidad del referido acuerdo lo vamos a encontrar a partir de los artículos que se contienen dentro del mismo y que a continuación vamos a empezar a analizar. Por ejemplo, en el artículo primero se establece, o se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura ya mencionados. En ese sentido, dentro del artículo segundo vamos a encontrar que, aquí viene la parte interesante, se instruye. Así es como viene la redacción, pero bueno, por instruir también podemos entender ordenar, una orden expresa. Dice, se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarios para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior. Y con ello se sigue señalando garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados. Entonces, aquí encontramos en este artículo primero esta orden, ¿no? En donde se instruye a las dependencias de la administración pública a otorgar un permiso provisional. Aquí esto también causa mucho ruido, ¿no? ¿A qué se refiere con un permiso provisional? Porque ya después nada habla acerca del permiso definitivo, ¿no? Entonces viene a establecer algo que, pues bueno, no se contempla dentro de las leyes. Entonces, aquí lo interesante es que dentro del segundo párrafo de este artículo que estamos analizando, se establece que esta autorización provisional debe ser emitida en un plazo máximo de, 5 días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Aquí viene otra parte interesantísima. Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo, o lo que también dentro del mundo legal se conoce como la confirmativa ficta. Entonces, bueno, esta es la primera parte de este artículo. Ahora bien, en la última parte de este artículo se establece que la autorización provisional tendrá una vigencia de 12 meses contados a partir de, inciso A, su emisión, o B, de que transcurran los 5 días sin que se emita la autorización provisional. Entonces podemos decir básicamente que para cualquier proyecto que tenga planeado el gobierno federal realizar, entonces a través de este acuerdo lo que se pretende hacer es, primero declararlos de seguridad nacional, segundo, le está dando una orden a todas las dependencias que sean competentes para emitir permisos, licencias, autorizaciones, dictámenes, etcétera, para que a partir de que se lo soliciten le otorguen una autorización provisional. Y todo esto lo tendrá que hacer dentro del limitadísimo plazo de 5 días. Imagínense ustedes, por ejemplo, pongamos el ejemplo que está aquí enfrente de todos, ¿no? El Tren Maya.
¿Ustedes creen que la dependencia encargada o competente, que en este caso, pues bueno, será la autoridad ambiental quien debe emitir los permisos y licencias, podrá hacer todo este estudio tan complejo que requiere una obra de esa magnitud que implica el medio ambiente, la conservación de recursos naturales? ¿Creen ustedes que en 5 días va a ser suficiente para que ellos estudien de manera, pues bueno, completa y detallada la viabilidad o la no viabilidad? Obviamente en 5 días es imposible, les digo, sobre todo en proyectos tan importantes. Puede ser a lo mejor en un proyecto pequeño, sin embargo, bueno, independientemente de que sea pequeño, todos tienen que analizarse detalladamente. Entonces, se establece que si en 5 días no se da este dictamen o esta autorización, pues bueno, independientemente de si vaya a proceder o no, pasaron los 5 días, se entiende otorgada de manera provisional en sentido positivo. Entonces, amigas y amigos, como ya lo mencionamos al inicio del video, aquí es indispensable hacer la aclaración, bueno, en primer término, que estamos en presencia de un acuerdo y no de un decreto, cuyos efectos legales son diversos. Entonces, aquí es importante hacer notar lo siguiente, ¿no? Aquí este acuerdo indebidamente fundado. ¿Por qué decimos lo anterior? Bueno, pues se cita como fundamento legal el artículo 89, fracción primera de la Constitución, que como todos sabemos, este artículo es el que le otorga al presidente de la República la facultad reglamentaria. En todo caso, creemos que si el presidente lo que quería era preservar la seguridad nacional a través de este referido documento, bueno, debió haber citado la fracción quinta de este artículo 89, que ahí les compartimos en la pantalla, en donde se establece, pues bueno, todo lo relacionado con este tema de la seguridad nacional. Como punto 2, habremos de referir que este acuerdo, pues bueno, violenta totalmente la garantía de legalidad y seguridad jurídica protegida por el artículo 16 constitucional. Porque pareciera ser que de un plumazo, pues simplemente y sin mayor justificación, se pretende barrer con todo el principio incluso del principio de orden jerárquico, de orden normativo. Como sabemos, existe una pirámide normativa en donde se establecen las jerarquías de ambas leyes, ¿no? Obviamente, en primer punto siempre encontramos a la Constitución y los tratados internacionales, leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, oficios circulares, ¿no? Entonces, este acuerdo, para empezar, está en el último nivel jerárquico en cuanto a orden normativo. Entonces, toda la administración pública se rige por leyes, está regida por leyes, reglamentos que fueron debidamente aprobados por el Congreso de la Unión, leyes que establecen todos los parámetros en cuanto al funcionamiento, en cuanto a su estructura, en cuanto a sus facultades y demás cúmulos de, pues bueno, de principios legales que gozan de cada una de las dependencias, ¿no? Por ejemplo, pues, en la ley orgánica de la Semarnat encontramos cuáles son sus atribuciones, ¿no? Entonces, para eso están establecidas las leyes y en cada una de ellas, como repito, vienen los pasos a seguir si lo quieren ver de ustedes de esa manera, a través de los cuales deben sustentar su actuar. Entonces, es necesario mencionar que hay una diferencia entre lo que es un acuerdo y un decreto, lo cual pues es materia del derecho administrativo y pues bueno, no es nuestra pretensión abundar en este tema, simplemente habremos de hacer notar las diferencias. Por un acuerdo podemos entender que se trata de una disposición administrativa encaminada más hacia lo interno, es decir, aplicable interdependencias gubernamentales. Aquí pareciera ser como si el presidente de la República hubiera querido disfrazar un acuerdo de decreto con algunos tintes reglamentarios. Entonces ahí es donde viene otra de las posibles violaciones al principio de división de poderes, ¿no? Sin embargo, aquí es necesario hacer notar que se pierde totalmente de vista que en su caso la facultad reglamentaria, pues bueno, se encuentra sujeta a un principio fundamental, que es, como ya lo hablamos, el principio de legalidad, ¿no? Del cual derivan pues todo el actuar del gobierno y de todas sus dependencias. Entonces, este principio de legalidad en cuanto a materia gubernamental y en cuanto a materia de reglamentaria, vamos a ver que se encuentra sujeta a dos principios subordinados, que es el de reserva
de ley y el de subordinación jerárquica de la misma. Entonces, a través del principio de reserva de ley, pues bueno, se evita, ¿no?, que a través de un reglamento se pretendan hacer valer cosas que van más allá de la ley o no se encuentran estrictamente reguladas dentro de las mismas, como lo vemos que acontece con el presente acuerdo, ¿no?, en donde viene a dar una orden para que se violenten procedimientos y trámites que tienen las propias dependencias establecidos dentro de sus leyes. El otro segundo principio que podemos referir es el que, pues bueno, cualquier reglamento, decreto o acuerdo debe estar en franca concordancia con las leyes. Por eso referimos que es el principio de legalidad. Entonces, pues bueno, la facultad que le otorga el artículo 89, fracción primera de la Constitución al titular del Ejecutivo Federal, pues bueno, tiene precisamente como objeto un mejor proveer en la esfera administrativa, pero siempre con base en las leyes reglamentadas. Es decir, primero vamos a encontrar la ley y abajo vamos a encontrar el reglamento. Entonces, el reglamento jamás puede contrariar lo que viene establecido en la ley, que es lo que pasa con este acuerdo. Derivado de lo que recién acabamos de mencionar y como vía de consecuencia podemos señalar como un punto 3 de violación que se comete dentro de este acuerdo, tenemos que se violenta el principio o derecho humano al debido proceso legal protegido por el artículo 14 de nuestra Constitución. Porque bueno, como ya lo mencionamos, dentro de este orden jerárquico, dentro de las leyes se establecen los propios parámetros, la propia reglamentación, regulación, establecimiento de todos aquellos permisos, autorizaciones, trámites, formatos, tiempos de espera, forma en que se deben emitir los dictámenes, etcétera, ¿no? Cada una de estas leyes de lo amplísimo que es la administración pública federal, pues tiene sus propios procedimientos y sus propios trámites. Entonces, este acuerdo pretende violentar todo estos orden establecido. Entonces, por eso hay un debido proceso legal que se debe de cumplir, ¿no? Si se solicita un permiso para la construcción de determinada obra, para la autorización, algo que está relacionado con el medio ambiente, con la contaminación, con el manejo de residuos tóxicos, con incluso algo más allá, más peligroso, ¿no?, el manejo de material radioactivo, pues bueno, tiene sus debidos procedimientos, sus debidos cauces, se debe de analizar por especialistas, pues por personas que estén preparadas en la materia, que puedan, pues de manera responsable, dictaminar si es procedente o no es procedente un permiso relacionado con aquello que se quiere invertir, ¿no? Entonces, este decreto viene a borrar, básicamente, como se dice, de un plumazo, este orden jerárquico y se establece, ¿no? Ahora bien, vamos a proceder a analizar la siguiente violación, que creo yo es realmente el meollo del asunto, la verdadera intención de este acuerdo, que es precisamente considerar como información reservada que no se puede dar a conocer a través de las leyes de transparencia toda la información que esté relacionada con estos temas de obras, de infraestructura del actual gobierno. Entonces podemos de igual forma señalar que este acuerdo contraría disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y como consecuencia es violatoria del artículo 6 de nuestra Constitución. La protección de este artículo 6 constitucional es bastante amplia, sin embargo quiero resaltarles uno de los principales protecciones que se establecen dentro del mismo y es el que establece: el derecho a la información será garantizada por el Estado. Entonces, este acuerdo va a venir a contrariar este derecho humano fundamental, como lo habremos de referir a continuación. Entonces, amigas y amigos, ya estamos viendo que, bueno, en primer término, la intención de este acuerdo es pasar por encima de leyes y reglamentos de todas las dependencias gubernamentales y lo que creo yo es más preocupante, pretende manejar una opacidad total en el manejo de información y rendición de cuentas, que es lo que más nos debe interesar a nosotros como ciudadanos, porque al establecerse dentro de este acuerdo, que es un asunto de seguridad nacional, no solamente tiene la implicación verbal, ¿no?, que implica la palabra, no es nada más señalar de que, bueno, es
es seguridad nacional como de una forma poética, ¿no? Sino tiene una implicación legal porque el hecho de que sea de seguridad nacional entran en juego ya diversas disposiciones legales. Entonces, derivado de que haya una declaratoria de seguridad nacional, entra en aplicación inmediatamente lo que establece el artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que señala toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, de forma temporal, ojo, por razones de interés público y seguridad nacional. Entonces, con fundamento en este acuerdo y en este manejo que vaya a hacer el gobierno federal, aplica este artículo y esta información se va a poder considerar como reservada. Es decir, no se va a poder tener acceso a cualquier petición de que haga cualquier dependencia, cualquier organismo o cualquier ciudadano en relación a cómo se está llevando a cabo esa obra, cómo se está invirtiendo el presupuesto, cómo van lo de los permisos, etcétera. No, esto es realmente preocupante, amigas y amigos. Entonces, tenemos que analizarlo muy a profundidad este tema. De igual forma, entra en aplicación el artículo 113 de esta ley, que establece que como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación, la fracción primera establece, comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable, ¿no? Entonces, aquí señalamos que va a ser información reservada y cualquier cosa que vaya en contra se puede considerar que compromete la seguridad nacional, ¿no? Y aquí esto que establece de que, pues, bueno, hay un propósito genuino y un efecto demostrable, pues bueno, este decreto pretendió mencionarlo o establecerlo o fijarlo, pues bueno, lo que pues, se puede llamar exposición de motivos, ¿no? En donde sí señala, pues bueno, todos los beneficios que trae el hecho de que se consideren prioritarios y de seguridad nacional todos los proyectos de infraestructura. Digo, ojo, ¿no? O sea, una cosa es la buena intención y otra cosa es lo que establecen las leyes y los procedimientos a los que debemos de ceñirnos, no solamente todos los mexicanos particulares, sino el propio gobierno. Entonces, amigas y amigos, ustedes están viendo ya lo peligroso que puede resultar este acuerdo en caso de que siga vigente y que el gobierno federal insista en su aplicación por todas estas implicaciones que estamos mencionando. Sin embargo, hay algo muy interesante que puede ser un elemento también de defensa a la hora en que se vaya a cuestionar o impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación este acuerdo. Dicho lo anterior, podemos establecer que todos estos puntos que hemos señalado anterior vienen a desembocar en una violación a la propia Ley de Seguridad Nacional. Tenemos que el artículo 4 de esta ley establece que la seguridad nacional se rige por los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales, de protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación y cooperación. Entonces, este artículo es lo que establece todo aquello que debe abarcar la seguridad nacional, ¿no? Precisamente para evitar cualquier tipo de arbitrariedad o atropello a la ley. Entonces, adicional de estas violaciones constitucionales que referimos del artículo 6, 14 y 16 de nuestra Carta Magna, pues bueno, vemos que esto obviamente en un rango inferior, que es la Ley de Seguridad Nacional, que debe estar apegada a la Constitución, pero pues bueno, es una flagrante violación a este artículo, ¿no? Que nos da el parámetro de lo que se entiende por seguridad nacional. Entonces, por lo que hemos analizado, este decreto de ninguna manera respeta los principios de legalidad, tampoco los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque si se otorga un permiso a través de este decreto de confirmativa ficta que pasaron los 5 días, no respondió la dependencia, entonces el gobierno lo toma como que sí hubo esta autorización provisional. Imagínense algo que tenga que ver
con el medio ambiente, con la contaminación, con el manejo de material de residuos peligrosos, pues sin lugar a dudas violenta nuestros derechos fundamentales, ¿no? Nuestro derecho humano fundamental a la salud. De igual forma, el hecho de que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública establezca estas limitantes en cuanto al tema de seguridad nacional, pues bueno, tenemos que aquí es como vía de consecuencia, ¿no? Si se contraría lo que establece este artículo cuarto, pues obviamente no se podrá actualizar el tema de seguridad nacional para efectos de la Ley de Transparencia. Y bueno, amigas y amigos, como ya lo platicamos en este video, pues bueno, podemos observar que este acuerdo está plagado de ilegalidades e inconstitucionalidades que sin lugar a dudas deben de ser discutidas, analizadas y en su caso controvertidas ante, en este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este es un tema que deberá analizarse a profundidad por los especialistas en derecho constitucional y en derecho administrativo, que obviamente con toda sinceridad se los comento, yo no soy especialista en estas materias. Mi análisis simplemente se circunscribió a analizar el documento con las disposiciones legales que yo considero son aplicables. Obviamente yo no pretendo tener la razón absoluta, tal vez me confundí en algún concepto o en alguna interpretación. Sin embargo, bueno, la intención de esto más que nada es generar un debate, generar, bueno, que nos cuestionemos, que analicemos, dar una opinión. Lo que expreso en este video es una mera opinión. Ya les digo, los especialistas, los que conocen a fondo esta materia son los que tendrán la última palabra, y creo que también quien tendrá la última palabra será la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero bueno, amigas y amigos, me gustaría mucho conocer sus opiniones. ¿Qué opinan ustedes? Por favor, los invito que ahí en la sección de comentarios me los dejen para, pues bueno, les digo, la finalidad de esto es debatir, ¿no? Que estos temas no se queden en el aire, que no se queden simplemente sin analizar y que simplemente los tomemos como que, bueno, ya se hizo este acuerdo, pues bueno, ya ni modo, no me interesa. Entonces, este es la verdadera interés, ¿no? Hacer que haya una verdadera discusión. De igual forma, mis amigas y amigos, los invito a que visiten mi página de internet de Abolaulex, que es www.abolaulex.com, en donde podrán encontrar mayor información. De igual forma, si les gustó el contenido de este video, los invito a que le den like. Esto es importante para que el algoritmo siga recomendando este tipo de temas y videos relacionados con lo que abordamos aquí. Y si no lo han hecho, mis amigos, los invito a que se suscriban a mi canal, que por favor activen la campanita para que estén enterados cuando subamos este tipo de videos en donde hablemos de temas legales interesantes y de relevancia. Y pues bueno, amigas y amigos, seguimos en contacto.